Vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta celebración del Día Mundial del Urbanismo, que se celebra mañana realmente. Hoy contamos con los ganadores del Premio Urbanismo de España 2025, celebrado por el SESCAE. Y bueno, tenemos dos charlas. Han ganado en premios separados, pero han ganado los dos. Contamos primero con Rodrigo Vargas, arquitecto independiente que desarrolla estudios y estrategias para instituciones a nivel internacional y nacional, y nos va a presentar el proyecto de estrategias de renaturalización de cauces hidrológicos urbanos de Santa Cruz de Tenerife. Y luego posteriormente contaremos con Francisco Mesonero, que es paisajista, ingeniero agrícola y socio director de Alda y Jover, que fundados en el 96 han hecho múltiples proyectos y han llegado a ganar premios como en Habitat o el de este año de Urbanismo Español. Nos va a hablar en general más del estudio, puede ser, pero también vamos a hablar con el que ganó el premio este año, Estrategias de Restauración Fluvial del Río Manzanares. Posteriormente vamos a presentar vamos a dar primicia de los premios de fotografía del concurso de fotografía que organizamos la Semana de la Arquitectura, y bueno, los mostraremos y diremos quiénes son los ganadores. Y poco más, dar la bienvenida a Rodrigo Vargas. Para pasar. Control L. Vale, aquí tienes para pasar. Vale, ok, ahí está bien. Sí. Vale, bueno, la luz. Sí, están cómodos ustedes. Perfecto. Bueno, gracias Jorge y gracias Alberto por la invitación. Un placer estar aquí. La isla que, a pesar de ser de las islas, conozco muy mal y espero tener la oportunidad de conocer un poco mejor. Bueno, vamos a intentar entender primero cuál es el contexto global en el que nos desenvolvemos ahora mismo, cuál es la situación de esta emergencia climática y sistémica, por decirlo así, por decir una palabrota, en la que estamos viviendo, y después ver de qué manera eso se refleja un poco o se intenta reflejar en el proyecto, ¿no? No sé si se han leído un libro de Jorge Diony López que se llama El malestar de las ciudades, ¿no? Él dice que como escritor está más cerca del disjockey que del escritor inspirado, ¿no? Y yo como arquitecto pues soy bastante disjockey, ¿no? Sampleo muchas cosas que voy viendo por ahí, integro en el discurso e intento componer mi megamix, ¿no? Y esta parte que vamos a ver del principio responde un poco a esa filosofía. Esta primera imagen, ¿esto tiene un puntero? Pero no te lo va a pillar. No lo pilla en la pantalla. Bueno, es igual. La primera imagen es una instalación artística de Dillon Marsh que está hecha en una mina de cobre en Sudáfrica, ¿no? Y esa esfera representa el aprovechamiento real de toda la excavación en términos de oreo, ¿no? Del metal precioso, del metal válido. Claro, yo la lectura que hago de esta imagen es el coste energético que tiene toda esta extracción, ¿no? Que se extrae una roca con impurezas, que tiene un primer procesamiento en el lugar, que después tiene un transporte, que después tiene un refinamiento, normalmente la mayor parte de las veces en China, y que después se distribuye al resto del mundo para ser transformado otra vez en los productos necesarios para su consumo, para su funcionamiento, ¿no? Y todo eso tiene, claro, si lo pensamos así, nos entra un poco mejor cuál es el coste energético de toda esta operación, que después tiene una transformación que dispersa el material y que es muy difícil, ¿no? A nivel entrópico recuperar como material, ¿no? Porque en este sitio está todo concentrado y ya cuando forma parte de nuestros dispositivos electrónicos no se sabe el camino que coge, ¿no? Claro, todos estos recursos
todos estos materiales preciosos, tierras raras pesadas, tierras raras ligeras, cobre, estaño, son necesarios para la transformación que nosotros necesitamos para alcanzar la sostenibilidad, ¿no? Pues todo lo que son baterías, células de fuel, molinos de viento, motores de tracción, paneles solares, robótica, drones, chips, que participan de los 3 sectores principales de la transformación, que son renovables, movilidad eléctrica y Defense and Space, que es realmente cuando hablamos de análisis de datos, inteligencia artificial y todas estas cosas, donde primero entran es en la cuestión de la seguridad y después derivan a todos los usos que nosotros, para lo que nosotros los utilizamos cotidianamente, ¿no? Pero donde está realmente la innovación es en este sector, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que por lo menos estos materiales, como comentaba antes, la distribución está más del 90% en manos de un solo país, que es China, ¿no? Y eso también pone en riesgo la capacidad que nosotros tenemos de ejercer o de atender a esa necesidad que tenemos de transformación digital, ¿no? Bueno, digital y energética, etcétera, etcétera. También, bueno, este gráfico lo pongo porque hay una relación directa entre economía y capacidad de consumo energética, ¿no? O del consumo que hacemos de la energía y de cómo funciona la economía, ¿no? Cómo se afectan los 2 factores uno al otro. Este gráfico representa los precios actualizados, o sea, quitando la inflación, cuál es el costo del COVID, y esta es un poco la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Creo que la guerra de Ucrania es este pico de aquí, o sea, que también hay relación entre lo que pasa ahora y el precio de la energía, que también, a ver, la guerra de Ucrania no es solamente una cuestión geopolítica en el sentido de qué sucede con la OTAN, cuál es la cercanía que Ucrania tiene políticamente de Europa o no, sino el control de los recursos en una situación de crisis que se avecina, ¿no? O sea, recursos como la producción de cereales o lo que está emergiendo ahora de las tierras raras, ¿no? Pero después también se da la situación de que no hay una transición energética real. Hay un historiador francés que se llama Jean-Baptiste Fressoz, que él lo que dice es que nosotros como especie no hacemos transiciones energéticas, sino que lo que hacemos es acumular fuentes de energía, ¿no? Eso es lo que demuestra un poco este gráfico. Que en realidad, cuando aparece el carbón, hay una disminución con la biomasa, pero que no acaba de desaparecer, no acaba de haber una sustitución. Lo mismo sucede con el petróleo y con el resto de energías, ¿no? El gas, la nuclear, el viento, la solar. O sea, al final lo que hacemos es consumir cada vez más energía, ¿no? Cada vez y cada vez más. O sea, que esa sustitución realmente no se da. En las situaciones de crisis, esta es la crisis subprime y esto es el COVID, ¿no? En el COVID, que parece que todo cayó, que todo se paró, pues realmente en el consumo energético esta fue la afectación real. O sea, en proporción es una fracción infinitesimal. O sea, no hay ese parón tan drástico, ¿no? Hay también un autor francés que es Jean-Marc Jancovici, que, claro, nosotros para conseguir llegar a los objetivos de descarbonización en el año 2050 tendríamos que parar la economía un 4% anual, ¿no? En los niveles de consumo de energías fósiles para atender a la descarbonización en estos 25 años que nos quedan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ese 4% es la regresión que hubo en la economía en el COVID. O sea, nosotros tendríamos que tener como un COVID anual para llegar a ese objetivo, ¿no? Y conseguir cumplir con los objetivos de que el aumento de la temperatura media de la Tierra se quede en un grado, 5. ¿Qué es lo que sucede? Que cada año que pasa, las medidas que tenemos que tomar son más drásticas porque, claro, tenemos como una cuota de carbono que podemos gastar hasta el año 2050. Al nivel de consumo que nosotros tenemos, estamos aumentando la cuota y aumentando la cuota, ¿no? Entonces, para llegar a esa disminución de emisiones, claro, el tiempo se nos acaba, ¿no? Porque si en el año 2000 la pendiente de la curva de mitigación era más tendida, en la medida que el tiempo avanza, cada vez la urgencia se hace mayor y las medidas tendrán que ser más drásticas, ¿no? Porque estamos consumiendo la cuota que nos queda. Pero claro, ahora mismo, hasta aquí, hemos hablado solamente de la energía.
¿no? En el año 2009, John Rockström, que lidera el Centro de Estudios de Resiliencia de Estocolmo, calculó cuáles serían los umbrales, los límites, ahora se me escapa el nombre. Sí, los umbrales ecológicos de la Tierra, por decirlo así, ¿no? Y bueno, hay 9 situaciones críticas a las que tenemos que atender para que la Tierra se mantenga dentro de los parámetros de la vida como nosotros los conocemos, ¿no? Más allá de estos umbrales, podemos intuir qué es lo que pasa, pero no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Y esto hay que dejarlo claro, hay que dejarlo claro que es que realmente lo que está en peligro no es la vida en la Tierra, sino nuestro sistema de vida en la Tierra, ¿no? O sea, nosotros podemos desaparecer, la vida en la Tierra pues lleva no sé cuántos millones de años en diferentes formas, sufriendo diferentes extinciones, pero lo que está en peligro es nuestra supervivencia tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Los flujos bioquímicos, principalmente por la actividad agrícola, la introducción de fosfatos y nitratos en el medio ambiente, los usos del agua dulce, que tanto a nivel freático como superficial están bastante afectados, pues tanto por los perfluoratos y por diferentes agentes químicos que contaminan el agua, los cambios del uso del suelo, principalmente por el uso de la agricultura, por los suelos dedicados a la agricultura y a la urbanización, la integridad de la biosfera en términos funcionales de relaciones entre especies y también las alteraciones genéticas que producen los componentes que nosotros añadimos, el cambio climático, tanto por la radiación como por la concentración del CO2 y las nuevas entidades. Esto viene de la actualización de 2019 o 2023, creo que 2023, que no se habían estudiado la introducción de nuevas entidades, sobre todo microplásticos y perfluoratos, que alteran los ciclos metabólicos y funcionan a nivel de nosotros, de nuestra escala biológica, como disruptores endocrinos. Entonces, bueno, son una serie de alteraciones que son drásticas para el equilibrio de la vida en la Tierra, ¿no? De nuevo, como nosotros la conocemos. Bueno, y aquí es ya donde me tiro a la piscina, ¿no? Y por la herencia de la colaboración o del tiempo que estuve trabajando en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, esta fórmula mágica, esto de one size fits all, o sea, este vale para todo, de la fórmula del urbanismo ecosistémico que trabajamos como principio de actuación en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ¿no? Que es la energía que emplea un sistema es inversamente proporcional a la cantidad de individuos y la diversidad de individuos dentro de ese sistema, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en nuestros sistemas urbanos y en nuestro sistema social, nuestro sistema de consumo, no hemos incrementado la diversidad ni la cantidad de individuos y nos hemos basado en un incremento del uso de la energía, ¿no? Y lo que nosotros proponemos desde esa filosofía de planificación y de actuación urbana es precisamente lo contrario, ¿no? Aumentar la concentración, aumentar la diversidad para poder funcionar como los sistemas más eficientes, ¿no? Que son las selvas tropicales, que son los que acumulan mayor biodiversidad en menos espacio y tienen un comportamiento energético más sostenible, ¿no? O con la misma energía consiguen cumplir más funciones. Bien, esa es la primera parte. Ahora me gustaría un poco que podamos entender cómo llegamos al proyecto de los barrancos a partir de mi experiencia, en mi experiencia como profesional independiente después de dejar la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Barcelona Regional. Entonces, después del COVID, el gobierno de Canarias quería desarrollar la agenda urbana, ¿no? Que es como el proyecto estrella del ministerio, de lo que era el Ministerio de Fomento, que ahora es el Ministerio de Vivienda, era el MITECO, Transición Ecológica. No, Transición Ecológica es otro. Estaba el MITECO y el MIBAU, pero el MIBAU se llamaba de otra manera en la legislatura anterior. Ahora han puesto como el epígrafe de vivienda, ¿no? Es Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pero tenía otro que no me acuerdo. MITMA. No. MITMA, bueno, es igual. El ministerio saca la agenda urbana, ¿no? Un poco para superar el cuello de botella que tenemos con el planeamiento, que ya no se hace planeamiento. O sea, ¿sabes? Cada vez se hacen menos planes generales. Sobre todo porque el estamento judicial los está echando para atrás por defectos de forma, ¿no? Se ha convertido en un códex tan complejo que al final es difícil atender a todos los requerimientos legales y por ahí están cayendo.
Entonces, claro, el gobierno de Canarias, a partir de la Consejería de Transición Ecológica, quería alinearse con la Agenda Urbana Nacional y quería hacer una Agenda Urbana Canaria. Claro, yo muy modestamente les decía que, hombre, una Agenda Urbana Canaria no, pero ¿por qué no hacemos primero un análisis, ¿no? Y vemos cómo está la urbanización en las islas y después atendemos a ese compromiso y vemos cómo podemos encajar la Agenda Urbana Canaria, ¿no? Entonces, hicimos este estudio, el estudio diagnóstico de la situación. Bueno, tiene un nombre rimbombante, ¿no? Como todos estos encargos administrativos, ¿no? Como los cauces hidrológicos de Santa Cruz de Tenerife, bueno, los barrancos, ¿no? Pero para que entre dentro de los parámetros que puede financiar la Unión Europea, pues hay que meter el tema de cauces, porque si pones barrancos no lo entienden. Entonces, pues bueno, un poco facilitar la vida de unos y otros. Pues bueno, todo este rollo de la Agenda Urbana Europea es un estudio muy concienzudo de análisis geoespacial basado en un paquete de indicadores, que no sé si puse la diapo aquí. No. Un paquete de indicadores que se heredan prácticamente literalmente de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Y dentro de ese estudio, bueno, llegamos a unas recomendaciones que entraban en estos 4 cuadrantes, ¿no? De como 4 líneas de actuación que nosotros entendíamos que se debían articular para intervenir en el territorio canario, ¿no? Que es la renaturalización, la descarbonización, la densificación y la mejora, ¿no? La regeneración urbana. O sea, intentar ocupar cada vez menos territorio, ocupar solamente el territorio necesario, compactar los tejidos dispersos, descarbonizar, o sea, hacer una apuesta clara por el transporte público y por las coberturas del transporte público y la renaturalización como principio de actuación en el territorio, tanto urbano como fuera. Ese encargo, bueno, lo conoce el Ayuntamiento de Candelaria y me encarga un trabajo semejante a nivel municipal, que después da pie al Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Candelaria, ¿no? Que bueno, me ofrecen liderarlo a mí. Con las conclusiones del diagnóstico hicimos la candidatura a la subvención del Ministerio y fue el único proyecto de agenda urbana subvencionada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Después hubo otros 2 en Gran Canaria, que es el de Las Palmas y el de Valle Seco, si no me equivoco. Pero bueno, en la provincia de Santa Cruz solamente Candelaria fue seleccionada. Y bueno, hicimos el plan y, claro, integramos esas 4 líneas de actuación en 7 líneas estratégicas que eran renaturalización, ciclo integral del agua, el metabolismo urbano ligado a la gestión de los residuos, de la energía, de la digitalización, la vivienda y el transporte. O sea, son las 7 líneas de actuación de la Agenda Urbana de Candelaria y del Plan de Acción, que se resumía todo en fichas, que es lo que viene un poco a después determinar cuál es la manera de decidir y de exponer los proyectos en el plan de regeneración de Santa Cruz. Y a partir de esa experiencia también el Gobierno de Canarias me pide que haga la guía de la agenda urbana en Canarias. O sea, yo intento esquivar siempre ese compromiso de hacer una agenda urbana de Canarias porque creo que el marco español es lo suficientemente flexible como para que todo quepa dentro, ¿no? Y podamos intercambiar experiencias entre territorios, que creo que es interesante también, ¿no? Si al final, no sé con quién lo comentábamos hoy, de que si solamente nos ceñimos lo da contigo en la comida, ¿no? Si solamente nos ceñimos a lo que está aquí, o contigo con lo de los premios antes también, ¿no? Si solo hacemos un concurso de fotografía para la gente de Lanzarote, al final estamos en un ciclo de retroalimentación que no es creativo, ¿no? Necesitamos inputs de fuera. Entonces, claro, yo siempre he pensado que es mucho mejor atender a las agendas urbanas oyendo el ruido de fondo de qué es lo que pasa en Galicia, qué es lo que pasa en el País Vasco, qué es lo que pasa en Andalucía, Extremadura y tal, que de repente hacernos una agenda urbana canaria, pensar que somos los mejores y al final tener 3 experiencias que son las que se han hecho, ¿no? Yo creo, no sé si se han hecho muchas más. Pero claro, este libro imprimimos 300 copias justo antes de las elecciones y deben estar en un cajón de alguien por ahí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si lo piden, creo que la FECAM tiene copias. Si lo piden puede que tengan una copia. Bueno, entonces a partir de toda esta experiencia llega el encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz para la renaturalización de los barrancos, que se divide en 2 tomos, ¿no? Otra vez, hay un diagnóstico y hay una digestión de ese diagnóstico en una estrategia. Bueno, pues el diagnóstico
claro, lo primero que hago es entender un poco cuáles son las dinámicas climáticas que tienen que ver con el agua, ¿no? Y de qué manera podemos actuar en la isla. En la isla, no, perdón, en Santa Cruz. Este es el régimen de lluvias anual del último siglo prácticamente. El diagnóstico se acaba en 2003, la estrategia 2023, la estrategia se entrega en 2024, entonces, pues bueno, hay este gap aquí para el siglo, ¿no? Pero si atendemos a las medias de los 25 años, vemos como hay una ligera disminución del régimen de lluvias anual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Una cosa que es bastante graciosa, ¿no? Nosotros siempre decimos, no, yo cuando era pequeño llovía, ¿no? Y a lo mejor es porque un día llovió cuando fui al colegio, ¿no? Y te piensas ya que llovió todo el año, ¿no? Yo iba al colegio en esta época, que precisamente es la que menos llovió de todo el siglo, ¿no? Entonces, claro, esos recuerdos que nosotros tenemos son muy traicioneros, ¿no? Pero por eso están los datos, ¿no? Por eso podemos fiarnos más de los datos. De la misma forma, claro, en los últimos tiempos tenemos lluvias más intensas y más concentradas, ¿no? Los periodos rojos son los que pasan 100 milímetros, que es lo que se considera, 100 milímetros por día, que es lo que se considera que aguantan las infraestructuras tal como nosotros las tenemos trazadas en el medio urbano, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en los últimos 30 y tantos años, o 30 años, ha habido 4 episodios, cuando en los 70 anteriores ha habido 3 nada más, ¿no? De la misma forma que las temperaturas medias anuales, esto es preocupante, ¿no? O sea, yo aquí lo que he hecho es calcular la media de todo y ver qué hay por encima de la media en rojo y qué hay por debajo de la media en azul, ¿no? Entonces, a ver, esto es súper revelador, ¿no? Los últimos 35 años estamos acumulando los periodos de mayor temperatura media anual en Santa Cruz, por lo menos. O el número de días con temperatura media por encima de los 30 grados. También sucede lo mismo, ¿no? Aquí hay 3, 6, 9, 11, cuando en el resto de periodos, pues bueno, hay menos días y menos periodos repetidos. Y también la insolación, o sea, la radiación nos afecta cada vez más, ¿no? Y la radiación también en el medio urbano acumula calor y produce el efecto isla de calor, ¿no? O sea que esta es la situación, una situación parcial a la que tenemos que atender en esta estrategia. Luego está el sistema de indicadores, que este es el pattern, el estándar que trabajamos en la Agencia de Ecología Urbana, que era el patrimonio natural, la ocupación del territorio, movilidad, metabolismo y economía y sociedad. En este trabajo pasamos del metabolismo porque no íbamos a tener datos de calidad en el ayuntamiento y nos ceñimos solamente a los otros 4, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, este mapa de flujos es cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible número 11 de Naciones Unidas. Y bueno, este es el paquete de indicadores que calculamos y aquí, tras unos mapas, este es el ámbito de las cuencas de los barrancos que tratamos, ¿no? Que aquí está Santa Cruz. Este vacío, el gris, es el mapa de pendientes, ¿no? Asimilado a una malla de 200 por 200. Este vacío aquí es la laguna y esta línea es el aeropuerto de Los Rodeos, ¿no? O sea, el Barranco de Santos, que es la cuenca mayor, nace en el Monte de las Mercedes, pasa por la laguna, baja por la cuesta y divide Santa Cruz en 2, ¿no? Que bueno, esta es la geometrización en esa malla de 200 por 200 de los barrancos. Y entonces este es el Barranco de Santos y aquí, pues, con todos sus afluentes, la cuenca más importante. Después está el Barranco de Taodio también y el Barranco del Hierro, ¿no? Entonces, en esta franja costera es donde se concentran las intervenciones. Esta es la visualización de las cuencas. Este es un mapa de los espacios naturales protegidos. Claro, aquí se ve como, a ver, no es solamente espacios naturales protegidos, ¿no? Es todo lo que protege el planeamiento también, ¿no? Como elementos de paisaje, como suelos de valor y tal. Entonces, bueno, ahora mismo el único que aparece en Santa Cruz es la costa, el Barranco de Santos, pero después todos los demás se pierden, ¿no? Y esto es un poco lo que entra dentro del ámbito de las cuencas en Anaga, ¿no? En el Parque Rural de Anaga. Y este es el ámbito de los barrios que interseca con esos barrancos y que se ven afectados un poco por las medidas, ¿no? Que son 51, 52 barrios de Santa Cruz. Aquí los números son los números oficiales, o sea, la denominación oficial un poco para que hubiese seguimiento por parte del ayuntamiento. Pero bueno, no es todo Santa Cruz, es solamente este sector, y una de las críticas, ¿no?, que le hacíamos al trabajo del principio es que al final
es siempre el centro el que acaba beneficiándose de las medidas, ¿no? Esto es un poco el trazado de los barrancos geometrizado ya en una malla de 100% con el sector de cuencas que entra dentro de esos límites que acabamos de ver. La distribución de la población, o sea, dónde se concentra la población, el mapa de densidades de población. O sea, por ejemplo, el centro está relativamente vacío en relación con otros barrios. Y después, pues bueno, hay una fragmentación bastante alta de zonas dispersas y zonas más habitadas y tal. O sea, que el municipio, por lo menos esa parte, también es bastante fragmentada, ¿no? Esta es la compacidad, que es el suelo edificado en relación a la superficie, donde se ve también el corte que significa el Barranco de Santos en los dos sectores de la ciudad, que también coincide con lo que es el sector histórico y con lo que era el antiguo camino a la laguna y todo este tipo de referencias históricas. Y estos ya son pues, mapas de verde, ¿no? De diferentes caracterizaciones del verde y cómo interfieren con la población, ¿no? ¿Qué sectores de la ciudad tienen una mejor dotación de verde? O sea, sobre todo los polígonos que se hicieron a partir de los años 60 y 70 por las tipologías de torres y jardines, pero que bueno, que después tienen unas carencias en lo que se refiere a temas de actividad económica y de vida en la calle que los fragiliza, ¿no? O cómo hay una falta evidente de zonas verdes en el centro, ¿no? Por la compacidad. Las zonas verdes por habitante, que en otra manera de medirlo, porque se dio el caso que presenté este trabajo también en una jornada de parques y jardines hace un año y poco. Y claro, el alcalde sacando pecho, ¿no?, de que teníamos una media de verde por habitante superior a la media española y tal, pero claro, es que todo el verde pues está aquí o está aquí, ¿no? Pero después las zonas marrones es donde de verdad se ve cuál es la accesibilidad que tienen los ciudadanos en su día a día al verde, ¿no? Y todas esas cosas pues tenemos que conocerlas a la hora de poder proyectar en la movilidad cuál es la jerarquía de la malla de transportes, o sea, de la trama urbana. Esto lo hacemos con un programa de análisis de redes, que es lo que hace Space Syntax con el tema de la connectivity, betweenness y este tipo de palabras, ¿no?, que sirven para jerarquizar, y de lo que se utiliza también en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, o lo que se utilizaba para hacer la caracterización de por qué una supermanzana aquí o por qué en otro lado, ¿no? Pues esto es un poco el principio activo de cómo se comienza este tipo de decisiones. O ya cuestiones socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, este era el índice de envejecimiento. La población joven en Santa Cruz está del otro lado de la 3 de Mayo. Y después hay un índice de envejecimiento bastante alto repartido por todo el municipio, ¿no? O sea, cuanto más azul, mayor envejecimiento, mayor dependencia. Y los rosas, pues son los que entran dentro de un parámetro de 150 personas mayores de 65 años por 100 niños, o sea, menores de 15, ¿no? O sea que, bueno, a ver, la sociedad europea está envejecida, pero si además está segregada, ¿no?, pues hay como un problema añadido. O la capacidad que tiene la ciudadanía de acceder a los equipamientos a una distancia caminable. Aquí hay una doble lectura, ¿no? Los círculos rellenos son los equipamientos públicos y los círculos vacíos son los privados, ¿no? Entonces, claro, en el mapa hay una lectura de que hay una apuesta clara por los equipamientos privados, ¿no?, que al final no acaban de generar un cierto grado de exclusividad y de segmentación social también. Vale, este es el análisis geoespacial, pero estos indicadores también se agruparon a nivel de los barrancos, o sea, qué sucedía alrededor de cada uno de los barrancos y de cada uno de los barrios, ¿no? Y toda la información se sistematizaba en fichas, pues bueno, con definiciones, objetivos, cuál es la metodología de cálculo, cuáles son los parámetros, sabes cuáles son los valores, estando por encima, por debajo, dónde se deberían situar, y una interpretación de los datos numéricos, ¿no?, sobre todo de este gráfico de aquí, y unas recomendaciones de cómo de una manera general se puede atender a esas situaciones, ¿no?, como referencia principalmente. Y ese diagnóstico técnico, así tan numérico, se complementa con el típico paseo por el barranco a ver qué es lo que hay en realidad, ¿no?, a ver de qué manera lo apreciamos en los recorridos a pie. Y ahí, bueno, esa
ese diagnóstico cualitativo lo dividimos en dos cuestiones principales. Una, la ambiental, que tiene que ver sobre todo con la presencia de especies exóticas, vertidos incontrolados y sellado de los cauces, son estas tres franjas de aquí, y con la cuestión paisajística, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que nosotros tenemos de la naturalidad del barranco? Entonces, pues bueno, hay problemas con el trazado de las infraestructuras de una manera muy burda, hay problemas también con los servicios de las propias viviendas que dan al barranco y que muchas veces están invadiendo dominio público directamente el cauce. Hay problemas pues bueno, con edificaciones que tienen un uso y que cuando lo pierden se quedan abandonadas y generan espacios marginales, o soluciones de espacio público que tampoco son correctas y que no han atendido, no han sido bien gestionadas desde el punto de vista de la propiedad. Por ejemplo, esto seguramente fuese que la parcela del aparcamiento llega hasta aquí, pero la resolución de este muro no se quiso llegar con la escalera hasta el muro, pues por no romperse la cabeza y gestionar ese trozo de parcela con el propietario, ¿no? Que es una cuestión de gestión urbanística convencional, de 4 tíos que se llamen y decidan cómo funciona, ¿no? Cómo se resuelve ese problema. Infraestructuras de canalización de aguas residuales obsoletas, residuales y pluviales, infraestructuras de comunicación que también aquí se hizo un puente al lado y el otro se quedó abandonado y se quedó ahí, o una gasolinera que está encima de uno de los cauces porque es la vía de comunicación entre Santa Cruz y Las Teresitas, ¿no? Y que, caray, vale que está la gasolinera, ¿no? Pero podría ser un espacio público muy cualificado encima del barranco, ¿no? Yo entiendo que es un servicio, pero bueno, habrá que buscar la solución para que ese espacio se incorpore y pueda coser los dos barrios, ¿no? El barrio de la Alegría y el barrio de Residencia La Naga, ¿no? Que al fin y al cabo son dos sectores sociales completamente diferenciados, ¿no? Y que podrían tener este espacio de conexión peatonal o este espacio de encuentro, ¿no? Como catalizador, como nexo de unión entre los dos barrios, ¿no? O todo el tema de instalaciones eléctricas, de contadores, transformadores, ¿no? Que al final son bollos que le salen a un edificio, bollos que salen en una plaza y que nos acabamos por resolver. Los benditos aparcamientos que aparecen en todos sitios y en toda clase de suelos y nadie dice nada, incluso en zonas inundables. O sea, a estos señores el 3 de marzo, el día ese de marzo de 2003, el seguro no los cubría, ¿no? Después vendrían a quejarse que si el seguro no sé cuánto, no sé qué. O todo este tema de paneles y de vertidos de aguas pluviales directamente al cauce, ¿no? Lo que incrementa el caudal en casos de lluvia y la fuerza del arrastre, ¿no? O una cosa tan sencilla que es como ver el barranco y no verlo, ¿no? O sea, la diferencia entre una barandilla y un muro, entre saber que el barranco está ahí y apreciarlo, o tener un muro y no saber, ¿sabes? No tener ni idea de que ese elemento paisajístico y ecológico tan potente está al otro lado y no lo vemos, ¿no? O sea, se niega su visión. La estrategia tiene dos partes también, todo lo voy dividiendo en dos partes hasta el final, hasta que queda casi el átomo, ¿no? La primera es un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza que lo hizo María Fandiño, que es una paisajista gallega que es muy potente, es una muy buena colaboradora, que lo divide en 8 estrategias en 3 grupos. En recuperar los márgenes, la primera es las dos primeras estrategias, que es la revegetación de los márgenes y la minación del flujo de agua, ¿no? Para recuperar el espacio de vida de los cauces. El segundo es infiltrar el agua con sistemas de retención, con drenajes urbanos sostenibles y con el aumento de la superficie permeable. Y el tercero es reverdecer, ¿no? Pues incrementando la cobertura vegetal, o sea, la canopia urbana, incrementando también coberturas verdes y medianeras y mitigando las infraestructuras, ¿no? Pues esa cosa que tenemos en Canarias, ¿no? De vivir encima de la autopista, vivir encima de las infraestructuras que nos resta calidad de vida, ¿no? Pues bueno, eso también deberíamos atender desde un punto de vista paisajístico. Y bueno, estas son un poco las fichas, ¿no? ¿Sabes? Todo clasificado. Nosotros lo que pretendíamos con la estrategia es que fuese un manual, ¿no? Porque, a ver, normalmente en una estrategia urbana hay participación, hay consensos, pero claro, la dimensión del encargo no nos permitía tampoco llegar tan lejos, ¿no? Y el objetivo principal de este encargo era que la administración pudiese acceder a los fondos europeos, o sea, se pudiese candidatar a subvenciones de los fondos Next. Entonces, claro, todo tenía que quedar perfectamente claro
¿no? A una hoja, intentar que el formato siempre fuese el mismo, ceñirnos al formato y lo que no cupiese en el formato, pues explicaron una introducción, pero sí que entendíamos la estrategia como un manual de usuario. ¿Cómo voy de tiempo? Media hora, vale, perfecto. No, pensé que me estaba entreteniendo demasiado y no quería ni aburrirlos ni pasarme del tiempo. Entonces, bueno, esto es revegetar los márgenes, o natural, o por medio de taludes mejorados, o sea, no hacer el típico muro de piedra vertical, sino encontrar esa imagen que cae, ¿no?, en diagonal y que se acerca a ti, pero también te permite una visión más lejana y que a la vez permite que la vegetación se asiente, ¿no?, en las terrazas y que pueda trepar el muro, ¿no? Ese tipo de situaciones. O laminaciones en el caso de que el cauce no esté tan constreñido por la urbanización, que nos permita mitigar las situaciones de riesgo, ¿no?, aumentando el caudal y restándole velocidad a la fuerza del agua. O creando jardines de lluvia y depósitos de tormenta. Por ejemplo, una situación muy común aquí en las islas es poner el campo de fútbol en el barranco, ¿no?, en el margen del barranco. Perfecto, ¿no? Pues bueno, pues aprovechar el fondo de esa infraestructura para generar un depósito, ¿no?, para generar un escape para el agua y otra vez mitigar la fuerza del agua en situaciones de escorrentía extrema, ¿no? O los típicos jardines de lluvia y de filtrado, ¿no? Bueno, los filtrados están más aquí. Sistemas urbanos de drenaje sostenible, de forma que podamos infiltrar el agua en el suelo y aprovecharla también para que el agua de lluvia ayude a la vegetación, ¿no? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es sacar el agua, meterla en un canal rápido de evacuación y perderla, ¿no? Cuando debería ser al contrario. O sea, el primero debería ir a regar los jardines, o sea, el jardín debería ser el protagonista de la pendiente o el punto de encuentro de la pendiente, la lima olla, y una vez que se rebasa la capacidad sigue entrando en el canal de evacuación rápida, ¿no? Pero retener el agua todo lo que podamos. O sea, nos hace falta mucha agua y más a nosotros, ¿no?, que la tenemos que buscar a pozos, a galerías o desalar, que es peor todavía, que tenemos que invertir energía en poder tener agua de consumo y de riego. Todo el tema de pavimentos drenantes, pavimentos de infiltración, cubiertas de agua, cubiertas vegetales como manera de mitigar el efecto isla de calor también. También la vegetación de medianeras, plantar árboles de porte que hagan techo o pérgolas en los sitios donde no podamos tener árboles de porte, o sea, en calles estrechas, este tipo de cosas. Y de nuevo, pues, mitigar las infraestructuras, ¿no? O sea, tener pantallas que nos permitan alcanzar cierta calidad de vida en este afán que tenemos nosotros de estar cada vez más encima de las infraestructuras, y que después también sucede que las infraestructuras acaban pasando por urbanizaciones que se han hecho de aquella manera, pero resulta que la infraestructura tiene que pasar por aquí, punto, ¿no? Yo estuve colaborando en el PINSIT, ¿no?, en el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife, haciendo el análisis de datos. Claro, a mí me llama la atención, y no sé si estamos grabando, ¿no? Bueno, me llamaba la atención la falta de objetivos, ¿no? Claro, lo de sostenible es un entrecomillado que hay porque no hay un objetivo de descarbonización, sino el objetivo es como un fontanero que dispone tuberías para que pase el máximo caudal posible, ¿no? Pero claro, vas a necesitar más tuberías siempre, ¿no? Y yo creo que el objetivo, si estamos hablando de descarbonización, debería ser de qué manera hacemos un trasvase modal y nos ceñimos a las infraestructuras que tenemos y a partir de ahí construimos ese cambio, ¿no? Pero no, esa mentalidad no existe, ¿no? Y eso lo tendremos que borrar después en el vídeo. Y llegamos al ámbito de intervención, ¿no? O sea, de esta parte, que es donde empieza el municipio de Santa Cruz y el resto es la laguna, cómo vamos dividiendo estos cauces en tramos que nos permiten intervenciones coherentes y unitarias, ¿no? Más allá de tener una concepción unitaria de todo el cauce, ¿no?, de toda la línea de agua, cómo hay unas situaciones a las que se atiende de una manera u otra en función del tramo, ¿no? Y bueno, eso es la manera de sistematizar toda la información hasta llegar a la estrategia. Bueno, esto es un poco más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que esta es la sistematización de esa información, ¿no?, con el nombre del barranco, el número de tramos y la superficie que ocupa cada cauce, ¿no?
apropiándose también de las zonas aledañas que van a contribuir a sacar la naturaleza o extender la naturaleza desde el barranco al espacio público y los equipamientos. Y bueno, cómo dividimos cada uno de los tramos, pues bueno, cada uno con sus parámetros, ¿no? Con, pues, yo qué sé, la denominación. Hay veces que te agarras a la calle, que te agarras al colegio o que te agarras a lo que sea para identificarlo por un nombre, ¿no? Más allá de que siempre cada uno tenga que tener un código para que no haya confusión. Y bueno, llegamos a las fichas que, bueno, todas las fichas son iguales, todas las fichas tienen la misma sistematización. Primero tenemos el código, después tenemos las bolas de cada una de las estrategias de renaturalización que habíamos comentado antes, o sea, las que están encendidas son las que se alinean con la medida, las que están apagadas son las que quedan en un segundo plano, no quiere decir que no se puedan utilizar, pero las principales son las que están encendidas. Esto quedó porque me quedaba bien, pero no paré en mirar si, ¿sabes? Lo puse porque la ficha es la misma de la Agenda Urbana de Candelaria. No es exactamente la misma porque aquí le dimos más espacio a la representación del ámbito, pero sí que participan de la misma filosofía, ¿no? Después tenemos los criterios de evaluación, que son el nivel de prioridad, que, bueno, hay un cuadro dentro del documento que especifica qué es cada una de las flechas, ¿no? Pues si se puede hacer en menos de 2 años es al revés. Si se tiene que hacer antes de 2 años, son 3 flechas, de 2 a 5, 2, más de 5, 1. O la planificación temporal, al contrario, si se puede planificar en menos de 2 años, es un reloj. Si entre 2 y 5, más de 2, más de 5, serían 3 relojes. Y el presupuesto estimado iba un poco, ¿sabes? Nosotros no teníamos un economista, el presupuesto no daba para hacer cálculos económicos y pagarle a nadie más. Entonces, pues en función de la superficie, con un precio de urbanización, decir, oye, pues esto cuesta esto cuesta esto otro. Y estábamos entre 200, 500 mil y 2 millones, ¿no? Un poco siguiendo el juego del 252 de las flechas y los relojes, ¿no? Y después los indicadores de seguimiento, ¿no? Todo el tema del cálculo espacial no es solamente para que queden bonitos los mapas y obtener ese conocimiento, sino para también poder comprobar que lo que estamos haciendo es útil, ¿no? Y que después contribuye a la situación general, pues o de la localización por hectárea, o de los barrios, o del ámbito de la cuenca, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de intervención? Por ejemplo, en esta parte de aquí, que proponíamos la peatonalización de esta bolsa de espacio público en relación con el Colegio San Fernando y la Plaza de Duji, extendiéndola hasta el barranco, claro, esto es un aparcamiento, ¿no? Y los coches tendrían que, bueno, no podrían circular por aquí, entonces, bueno, tendría que haber un estudio de movilidad y tendría que haber un proyecto de ejecución también, ¿no? O de urbanismo táctico o de ejecución, pero bueno. Lo ideal sería tener, pues eso, el diseño del proceso, ¿no? Que es un poco lo que es este proyecto también, es diseñar un proceso entendiendo cuáles son los condicionantes para intentar conseguir el máximo efecto, ¿no? Y cuáles son las áreas departamentales, o sea, cuáles son los actores involucrados. Pues el Consejo Insular de Aguas, por supuesto, la Concejalía de Urbanismo, la Concejalía de Infraestructuras, la Concejalía de Movilidad y la de Medio Ambiente, como mínimo, ¿no? Después habría actores sociales o lo que fuera. Y bueno, en la cara B, esto es lo mismo, pero tenemos como una especie de DAFO mejorado, o sea, explicamos cuál es la problemática, cuáles son las potencialidades del lugar, o sea, cuáles son las condiciones que reúne, que favorecen, que actúan en favor de la medida, en qué consiste la acción, cuáles son los objetivos, pero no los objetivos inmediatos, sino los objetivos de una manera genérica, ¿no? A largo plazo, pues dotar de unidad y calidad paisajista el entorno del barranco, o incrementar la dotación de espacios verdes del barrio Duji, ¿no? O sea, ir un poco más allá de pues tener más bancos o este tipo de cosas, ¿no? Ampliar los servicios ecosistémicos, ¿no? Eso son como mensajes así ideológicos que buscan que haya una mirada más a largo plazo de lo que es la inmediatez, ¿no? ¿Qué puede poner en riesgo la implementación? Pues yo qué sé, desde oposición vecinal hasta falta de visión por parte de la administración o falta de entendimiento entre los diferentes departamentos, ¿no? Porque, a ver, todos lo sabemos, ¿no? Pero teniéndolo escrito en un sitio, teniéndolo enunciado, pues ya actúas de otra manera, ¿no? Vas buscando pues cuáles son las alianzas entre los departamentos para hacer la medida. A lo mejor los concejales no se llevan, pero los técnicos sí. Entonces vamos a atacar por los técnicos, a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para que esto vaya adelante. ¿Y cuáles son las dinámicas de participación? Siempre involucrar, pues yo qué sé, mesas de concertación a nivel administrativo, procesos de participación vecinal,
procesos de cocreación y de codiseño. O sea, la gente tiene que implicarse cada vez más en las soluciones urbanas, ¿no? Siempre con la guía técnica, ¿no? Para no hacer chapuzas, pero sí de una manera, ¿no? Que hay una preocupación general por cuál es el motivo de las soluciones, ¿no? Porque muchas veces las soluciones nos vienen dadas y la mayor parte de la población no las entiende y eso genera fricciones. Entonces, por eso entendemos que es necesario, ¿no? Y siempre pues ponemos referencias de soluciones que consideramos de éxito en otros sitios, ¿no? Y por último también, bueno, un catálogo de especies de flora, sobre todo haciendo mucho énfasis en la flora autóctona, y fauna, pues un poco por que la gente entendiera que estos son reductos de biodiversidad, los barrancos son corredores, es casi el único espacio natural que tenemos en el seno de la ciudad, ¿no? Y que son corredores que conectan el monte con la costa, ¿no? Y es una línea que debería ser continua a lo largo de todo el territorio o de toda la urbanización. Y muchas veces pues los hemos soterrado, los hemos tapado, hemos urbanizado encima y hemos perdido esa calidad que aportaban al entorno urbano, ¿no? Bueno, esto es un listado de links de los proyectos que les enseñé antes, por si los quieren consultar. O sea, esto está casi todo en la página del Gobierno de Canarias, que yo creo que el gobierno actual no se ha enterado, por eso está ahí todavía. Y tienen la guía, eso tienen que borrarlo, eso tienen que borrarlo también. Bueno, construimos un visor, hicimos, a partir del trabajo aquel del estudio diagnóstico de la urbanización, se generó mucho trabajo adicional y yo creo que, bueno, modestamente, ¿no? Desde mi más sincera humildad, yo creo que está bien, que merece la pena echarle un vistazo. Muchos de ellos no tienen el resultado al que me hubiese gustado llegar, pero bueno, ahí está para que puedan ser por lo menos criticados, ¿no? El que no está es el de los barrancos. Y ahí les pido disculpas porque el Ayuntamiento de Santa Cruz, bueno, está tardando en publicarlo. Ya queda de manos de ella. Y ya está. Muchas gracias. No sé. Abrimos todo de preguntas. Sí, yo creo que mejor al final. Ok, gracias. Vale, sí, hablamos. Bueno, lo primero de todo es agradecer a Jorge y al Colegio de Arquitectos de Lanzarote. Hasta luego. Por la invitación. Bueno, yo haré algo parecido, ¿no? Haré un repaso un poco por los proyectos del despacho, ¿no? que hemos ido acometiendo a lo largo de estos años y acabaré en la estrategia, aunque es un poco raro porque escalarmente habrá unos saltos de escala importantes, pero quería acabar con la estrategia porque al final es el motivo por el que nos ha reunido en el día de hoy. Bueno, comentaros primeramente, muy rápidamente, Aldeijover Arquitectura y Paisaje es un despacho fundado en Barcelona hace ya más de 29 años por Iñaki Aldai y Margarita Llobet. Es un despacho que desde el comienzo se especializó en proyectos de relación de ciudades con ríos, es decir, en un primer momento se ha cometido el tema de la problemática de la inundación y se incorporó el tema de las dinámicas fluviales al proyecto de espacio público y paisaje. En estos momentos tenemos dos despachos, uno en Barcelona, que es la sede oficial, pero también en Ibornes. Y esto es lo que nos ha permitido también ampliar el espectro de proyectos, ¿no? Si bien casi todos los proyectos construidos los tenemos en España, pero al estar posicionados en Estados Unidos también nos ha permitido, bueno, trabajar para la agencia como el World Bank y poder también trabajar en ámbitos fluviales que no son tan comunes como el de la cuenca mediterránea o bueno, el Atlántico o incluso también en zonas tropicales, ¿no? Esto lo traigo porque, bueno, conozco, ¿no?, las islas, ¿no? Y sé que, bueno, los cursos fluviales
de flujo continuo de la península no son iguales que los barrancos que existen aquí o los que existen en la cuenca mediterránea, ¿no? Antes de compartir con vosotros la experiencia de los proyectos, quería hacer una serie de reflexiones, ¿no? que es lo que nos han ido evolucionando a lo largo de estos años de trabajo. Primeramente, comentar, ¿no?, la relación contradictoria, ¿no?, y en conflicto constante en la que vivimos la sociedad, ¿no?, históricamente la sociedad con los ríos, ¿no? El agua como recurso es lo que nos ha permitido, ¿no?, posicionarnos, ¿no?, como sociedad en los asentamientos, ¿no? Siempre las ciudades, los pueblos, primeramente se han posicionado cerca de las orillas de los ríos por una simple cuestión, vamos, es nuestra fuente de vida, ¿no? Es nuestra fuente de agua. Pero también es un vehículo, ¿no?, de transporte. También es un sitio donde el río, al pasar, deja sus sedimentos y, por tanto, permite que la agricultura sea factible. Pero, por otro lado, es también una amenaza, ¿no? Es una relación contradictoria, ¿no? Eso es lo que venía a decir. Es una amenaza que nos ha acompañado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre ha habido catástrofes en diferentes latitudes y es un hecho en el que, bueno, siempre hemos incidido, ¿no? Esta relación no ha sido igual a lo largo de la historia. Primeramente, teníamos una relación, ¿no?, con la naturaleza desde un aspecto romántico, ¿no? Veíamos la naturaleza como algo infinito, inabarcable, ¿no?, que nos parecía algo inmenso, pero que cuando llegó la revolución industrial en el siglo XIX y obtuvimos los medios de producción, ¿no?, tuvimos esta capacidad de consumir y extraer la naturaleza de forma intensiva, ¿no? Esto, ya adentrados en el siglo XXI, con los avances tecnológicos, lo que nos permitió es construir grandes infraestructuras hidráulicas. Ya llegó el momento del control, ¿no? Esta idea de sometimiento a la naturaleza. Empezamos a construir presas que nos permitían almacenar agua y, por tanto, crecer como sociedad en torno a grandes urbes, pero también canalizar, desviar, esta idea de control, ¿no?, hasta el absurdo, ¿no?, de esta imagen representativa, esta sensación absurda de pensar que podíamos controlar la naturaleza, ¿no? Como se puede ver esa casa construida alrededor de esa mota. Pero bien, ¿qué ocurre ahora, no? Estamos en un momento, ¿no?, de emergencia climática en el que en nuestra latitud, ¿no?, las lluvias son cada vez menos frecuentes, pero cuando ocurren, como has apuntado tú, son más intensas. Y lo que antes nosotros veíamos a través de la televisión, ¿no?, de las noticias de grandes inundaciones y catástrofes con muertes y grandes desperfectos en países lejanos, que pensábamos que era porque eran subdesarrollados, pues es una cosa que lo estamos empezando a vivir nosotros también, ¿no?, en estos momentos. No sé si recordaréis las primeras inundaciones grandes que se vieron en los últimos 10 años en Europa, que fue un par de inundaciones en París en 2016, pero que se repitió también en 2018, que el agua llegó a inundar el Louvre. O también un verano, ¿no?, en 2021 en Alemania también, que hubo bastantes pérdidas de personas. Y obviamente todos tenemos a la cabeza, ¿no?, lo que ocurrió el año pasado en Valencia, ¿no?, con Adana. Y por otro lado, por el otro lado de la inundación tenemos la escasez, ¿no? Es decir, vivimos en un momento también donde la desertificación está avanzando a nivel mundial y en donde en los próximos años 2/3 partes de la población mundial vivirán en estrés hídrico. Yo vengo de Barcelona y allí, llevamos unos años, el año pasado fue bastante acuciante, donde casi, empezó a haber restricciones de suministro y que es un problema que cada vez es más acuciante. Bien, entonces ahora nos posicionamos en un momento en el que ya vemos, es un momento contradictorio y de urgencia, ¿no? Ya empezamos a entender que no podemos dominar la naturaleza, que ya tenemos que atender otros aspectos, ¿no? Y por otro lado, también una conciencia creciente, global, por fortuna, de que tenemos que empezar a habitar el planeta y a habitar el territorio de una forma diferente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, tenemos que tener en cuenta los ríos y su curso natural. Bien, ahora explicado estas reflexiones, ya voy a pasar a hablar de los diferentes proyectos que os comentaré. Arrancaré con el Parque del Agua, que es el proyecto más conocido del despacho seguramente.
Pero luego pasaré a hablar de una serie de proyectos que intentaré, bueno, que hablan, ¿no?, de esta dualidad de los cursos fluviales, entendiéndolos como cursos continuos de agua, pero también hablando de aquellos que son de naturaleza efímera, ¿no?, como son los que tenéis en estas islas. Bueno, el Parque del Agua es un proyecto que surgió a raíz de la Expo Internacional de Zaragoza. Es un concurso que se ganó en 2005 y se tuvo que diseñar y construir en 3 años y medio con 6 edificios más. Y viene a responder un poco, ¿no?, a la idea de los organizadores de que era un evento en el cual se tenía que hablar, ¿no?, de la relación de la sociedad con el agua. Entonces, en este aspecto, la ciudad de Zaragoza no eligió mejor lugar, ¿no?, que el meandro Ranillas, que es ese gran meandro que se posiciona en la cabecera del río Ebro a su entrada de Zaragoza. Y es un parque que veréis, bueno, es el que está apuntado por la línea roja, consta de 125 hectáreas y viene a completar, ¿no?, el recinto Expo, que era donde se ubicaban los pabellones, y a protegerlo, ¿no?, como veis en esa imagen. La concepción del proyecto desde un primer momento fue que el meandro, aun siendo un parque, iba a seguir siendo territorio del río y de su llanura de inundación. Era como el gran principio de que esto iba a ser parte del río, aunque fuera un espacio equipado y público. Bien, la organización del proyecto consta a partir de reconocimiento del sitio, ¿no? Entendiendo que es un meandro que ha sido ocupado históricamente por los humanos, por los agricultores, y por tanto lo que viene el proyecto no es a dibujar el paisaje, sino a reconocer el paisaje existente en el sitio. En este sentido, el proyecto, una de las primeras ideas, fue reconocer un camino que habían construido los agricultores y que este camino lo habían levantado ligeramente para protegerse de las inundaciones. Entonces, la primera idea del proyecto fue poner en valor este elemento como de protección, creerse lo que los agricultores habían construido a lo largo de los años, y todo el espacio que se encontraba entre el río y esa pequeña mota iba a ser territorio o espacio de laminación del río Ebro. Y en cambio, todo lo que ocurre dentro de esa mota iba a ser lo que se iba a compartimentar y acoger los usos del parque, pero siempre manteniendo las trazas agrícolas que habían diseñado históricamente los agricultores. Y con el agua lo mismo. Es decir, este es el sistema, ¿no?, de irrigación que existía, ¿no?, que habían diseñado los agricultores. Y lo que propone el parque es su reconocimiento, dándole un ancho mayor a estos canales y generar un sistema de agua, que no entraré a profundizar, pero que lo que viene es a recoger el agua del río Ebro, mejorar su calidad, verterla a una serie de lagunas y canales y utilizar este agua como un elemento de ocio, ¿no?, de introducción de usos en el parque. Al final quiero recalcar lo mismo, ¿no? Es decir, en este sentido el concepto del paisaje no se dibuja, sino que el paisaje se reconoce. Aquí tenéis una imagen, ¿no?, de este camino mota, ¿no?, que habían construido los agricultores, que nosotros lo afianzamos y lo consolidamos, y cómo todo el espacio que queda entre este camino y el río es, bueno, generamos diferentes plantaciones de bosque de ribera, de soto, para que fuera permanentemente un sitio ecológico, ¿no?, y un sitio donde el río puede, cuando sube el nivel, pues invadir. Y en cambio todo el programa del parque se sitúa en el lado interior. Esta es una imagen, se ve un poco borrosa, pero es una imagen que nos gusta mucho enseñarla, porque se entiende perfectamente el cometido y el fin del parque, ¿no?, que es la capacidad de inundarse. Está pensado para inundarse. Aquí veis 2 tonalidades de agua, ¿no? Una agua marrón, que es la que procede, ¿no?, que es la que arrastra los bolos, las lavadoras, las ramas, los árboles que lleva la crecida. En cambio, el agua del interior del parque es un agua verdosa, ¿no?, como calmada. Esto es un principio del diseño del parque, que consiste en el que el parque se inunda interiormente antes de que el agua salte por encima de la mota. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue minimizar daños. Es decir, una vez que el agua ya salta por la mota, el parque ya está inundado y, por tanto, no recibe el impacto violento del agua que ocurriría si saltara violentamente. Esto con el tiempo, con el pasado de los días, cuando pasa la inundación, el agua por freático, es decir, este agua
accede por freático, por osmosis del freático hacia arriba, y cuando pasa la inundación ocurre lo mismo, se vacía otra vez por osmosis hacia el freático. Bien, y para terminar, ¿no?, la explicación del proyecto no es esta imagen, ¿no?, bastante potente, ¿no?, de que al final el parque lo que viene es a proteger, ¿no?, la ciudad de Zaragoza en un periodo concreto que es la Q25, ¿no? En esa imagen de la derecha, veis superior arriba, veis cómo se comportaba la ciudad y el río antes de la construcción del parque, ¿no?, y cómo inundaba el meandro, pero también afectaba a diferentes zonas de la ciudad. Hay parte de esta inundación que es por escorrentía, no es propia del río. Y cómo una imagen posterior, ¿no?, de la construcción del parque, cómo el meandro tiene la capacidad de absorber el impacto de la inundación del río. Es una imagen muy clarificatoria de cómo la infraestructura verde tiene una capacidad de adaptar y convertir a las ciudades, nuestras ciudades, más resilientes y adaptativas. Y por último comentar, ¿no?, aparte de esta función, ¿no?, hidráulica y ecosistémica, como también al final es un parque, ¿no?, con usos, y como es un espacio socioecológico donde conviven las dinámicas fluviales, la biodiversidad y los usos humanos. Bien, ahora pasaré a un proyecto que hemos redactado estos últimos años. Estamos a expensas ahora de arrancar el proyecto de ejecución, que es el Parque de la Riera de Sant Just. Es un curso fluvial efímero, estacional, es un torrente más como los que hay en la cuenca mediterránea, que se sitúa en este caso en el término municipal de Sant Just d'Esvern, que es un municipio que se encuentra en el área metropolitana de Barcelona, a las faldas del Parque Natural de Collserola, que son estas montañas que están a las espaldas de la ciudad y que, bueno, al final comprenden la urbe entre el mar y montaña, y cómo este municipio es atravesado por diferentes torrentes. Uno de ellos, el más importante, es esta riera, y cómo esta riera tiene una vocación también a nivel territorial de Puerta de Collserola. Hace algunos años hubo un concurso en Barcelona donde se definieron una serie de accesos o conectores que permitían conectar la ciudad con el parque natural. Bien, esta riera, llegado un momento, en 1997, se decidió colectar y soterrar para que el término municipal pudiera construir su polideportivo y un colegio, ¿vale? Para poderlos construir tuvieron que hacer esta actuación, ¿no?, de canalizar el arroyo, enterrarlo, y en su lugar lo que obtuvieron, aparte de poder densificar urbanísticamente el ámbito, es construir un gran parking sobre la riera para dar servicio al polideportivo. Claro, ¿qué pasó con el paso de los años? Bueno, pues que lo que hemos comentado ya 2 veces hoy, creo, ¿no? Las lluvias cada vez son menos frecuentes, pero cuando llueve son más intensas, y por tanto el área metropolitana de Barcelona empezó a hacer cálculos de qué tenían que hacer por si fallaba el tubo existente, ¿no? Porque no tiene capacidad suficiente, no está diseñado, el tubo existente no está diseñado para absorber toda la capacidad de agua que se esperan ahora mismo, que es diferente de hace 20 años. Entonces, desarrollaron un proyecto que era apostar por más infraestructura gris, es decir, construir otro tubo más. Cuando nosotros entramos en el proyecto y vimos la solución, cuando nosotros entramos en el proyecto nos encargaron, pues, que hiciéramos el parque de arriba, es decir, sustituyéramos el parking por un parque. Pero cuando vimos la lógica de, bueno, vamos a construir otro tubo más, dijimos, pero no tiene sentido, ¿no? Si hace menos de 20 años se construyó un tubo, ahora ya no es suficiente, vamos a construir otro. ¿Qué pasa? Que dentro de otros 20 vamos a construir un tercero. Entonces aquí es donde entra el concepto, ¿no?, de ciudad esponja y el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Es decir, nosotros lo que planteamos es no construyamos otro tubo más, sino que lo que hay que hacer es descubrir otra vez la riera, recuperar el dominio público hidráulico y conformar una serie de terrazas lo suficientemente permeables, un parque permeable que permita no solamente llevar el agua que lleva ahora mismo el colector, sino toda la carga hidráulica que va a llevar en episodios de pico de lluvia, ¿no?
Los diagramas de la derecha es un estudio que hizo Barcelona Regional respecto a las soluciones que planteamos. En esta se puede ver, es la solución, es la crecida Q100 que se produciría en estos momentos con el desdoblamiento, es decir, con la construcción de los dos muros, de los dos tubos, que incluso todavía se vería afectado el polideportivo. Y eso sería con la solución de la construcción del nuevo cauce. Es decir, en una mínima porción del parque conseguiríamos canalizar una Q100. Aquí podéis ver la imagen del master plan del parque, ¿no? De cómo en las secciones, ¿no? Cómo se reconoce, ¿no? Cómo partimos de una planicie que ahora mismo es aparcamiento, cómo recuperamos el dominio público hidráulico y cómo conformamos una serie de terrazas. Hay algunos sitios más complejos, ¿no? Como es la relación con el polideportivo. Pero al final la idea es generar un gran parque esponja que no solamente colecte el agua de la riera, ¿no? Sino que también tenga la capacidad de captación de las escorrentías de los barrios colindantes. Bueno, esto es una imagen aérea, ¿no? De cómo, además de generar un gran parque, ¿no? Es también un conector, ¿no? de la ciudad de Sant Just con la Sierra de Collserola, ¿no? Se convierte ya en una puerta de acceso para los vecinos de Sant Just, una puerta de acceso al parque. Es un sitio muy utilizado. Bueno, ahora pasaré a hablar de los parques fluviales del sur. Es el Bosque Metropolitano de Madrid. Es un concurso, bueno, es un proyecto que viene de un concurso que ganamos en 2020, hace ya unos años. Aquí está Fernando también, que fue partícipe de este proyecto. Y es un proyecto muy complejo, tan complejo como podéis ver, ¿no? Abajo todos los agentes, ¿no? Personas que intervinieron en el proyecto. He apuntado a Fernando Benedicto, pero también hay una ingeniería hidráulica muy potente, ABM, ambientólogos, IRBIS y, bueno, estructuristas, BIS. El proyecto es un proyecto, son 36.000 hectáreas, es una envergadura considerable, pero es un proyecto, más que un proyecto realizable, que se va a realizar, es un proyecto estratégico de ciudad. Es decir, es la idea de conformar un gran anillo verde alrededor de la ciudad, un anillo de 75 kilómetros, que lo que viene es a sumar espacios verdes ya existentes, como la Casa de Campo, el Pardo, etcétera, a incorporar a aquellos espacios que están calificados urbanísticamente como zonas verdes y también a integrar los futuros desarrollos urbanísticos que se van a dar en la ciudad de Madrid, que principalmente son los del sureste. Al ser esta proporción de superficie, el concurso se convocó de una forma, bueno, por lotes. Nosotros nos presentamos al lote 4, de los parques fluviales del sur, que he apuntado antes, que es este que es el que se encuentra más al sur y el que coincide con la salida del río Manzanares hacia el Tajo. Bien, os vendré a hablar, en este ámbito son 1.200 hectáreas, es un ámbito muy grande. Os vendré a hablar de dos cursos fluviales que integran el ámbito, que uno es el Arroyo La Gavia, que es también efímero o estacional, pero también de la salida del río Manzanares, más allá de Madrid Río, ¿no? De la actuación de Madrid Río, que seguramente conocéis, que es este tramo sur, y tratar dos temas que se van a repetir y ya he comentado anteriormente, como uno es como integración e hibridación de infraestructuras y la otra es la regeneración, ¿no? De la recuperación respecto a la desertificación, ¿no? Y la erosión. Apuntar primeramente la gran carga infraestructural que tiene el sur de Madrid. Al final, como en muchas otras ciudades, las vegas de los ríos son los sitios orográficamente propicios para la entrada y salida de instalaciones. En Madrid es esta parte, en Barcelona es el Besós y el Baix Llobregat. Y es un sitio donde existe una gran presión tanto urbana como infraestructural. Un sitio por donde pasa, bueno, no os podéis imaginar, pasan 3 ramales de AVE, cercanías, líneas de gas, los colectores de saneamiento, depuradoras, que luego hablaré. Es un sitio con una gran presión que lo que produce es un sitio con una gran carencia ambiental, un sitio donde los vecinos, los barrios colindantes, tienen una gran
bastante complejo acceder al territorio y también es un sitio donde, al estar tan trinchado de elementos, ha perdido la esencia, ¿no? Es decir, casi el sitio no tiene memoria. Bueno, empezaré a hablar del arroyo de la Gavia, que es esta línea azul clarito. Es un arroyo que ahora mismo casi ni existe. Si entráis al visor del MITER de cuencas hidrográficas ni aparece, curiosamente, pero es un arroyo que está ahora mismo reducido a una simple cuneta. En muchos casos es que no tiene ni un sitio por donde discurrir, vamos, es una planicie. Y esto se debe principalmente porque es un sitio que a lo largo de las últimas décadas primeramente se empleó como el espacio de los cerros como un sitio extractivo de yeso, se extraía yeso. Luego se utilizó como vertedero. A partir de los vertederos también se colocó diferentes asentamientos informales. Hay uno conocido, ¿no? La Cañada Real, pero ese también era otro sitio similar. Y por último se ha convertido en esto que veis aquí abajo, ¿no? En un vertedero incontrolado que convierte al sitio en un espacio muy inseguro y casi la gente por aquí ni pasa, ¿no? Y esto está asociado curiosamente también con que este espacio va a ser ocupado por, creo, no sé si el que más, pero es uno de los desarrollos urbanísticos más grandes que tiene Europa ahora mismo, que es Valdecarros. Bien, la idea del proyecto principal y conceptualmente es la regeneración tanto ecológica, social y cultural del arroyo. Se ha apuntado primeramente que la idea principal es recuperar la traza histórica del arroyo, pero también paralelamente discurre una colada, que son vías pecuarias, que son muy características de la Comunidad de Madrid, que son estos caminos de transhumancia, ¿no? Que utilizan para el ganado y que, la Comunidad de Madrid están protegidos por patrimonio y son elementos estructurantes del territorio, es decir, son los antiguos caminos por los que se movía la gente y que ahora mismo pues discurren por la periferia de Madrid de forma desconexa y que el proyecto del bosque metropolitano tiene la vocación de recuperarlos e incorporar la idea también de una avenida forestal. Una avenida forestal que el concepto sería como tener la capacidad de recorrer todo el bosque metropolitano, estos 75 kilómetros que os he comentado, y generar una gran vía peatonal y ciclable. Y luego, obviamente, conseguir un espacio socioecológico, ¿no? Un espacio que se discurrirá el agua cuando llueva, pero que el resto del año puede ser un espacio donde la gente disfrute y use, ¿no? Bien, el proyecto del arroyo es bastante estratégico por su gran dimensión y las dos estrategias principales versan sobre todo en la recuperación de los suelos y en la gestión eficiente del agua. Como os he dicho, es un sitio muy antropizado donde la erosión es muy elevada, la pérdida de suelo también, con lo cual hace que no haya vegetación y que también las superficies, al no tener cobertura verde, sean impermeables prácticamente, se compacten. Nosotros lo que proponemos es, obviamente retirar los escombros, tierras descontaminadas y actuar de diferente intensidad debido al tamaño del ámbito mediante enmiendas orgánicas localizadas, pero también apostar por conceptos regenerativos ecológicos, es decir, instaurar vegetación leguminosa, ¿no? Praderas que vayan mejorando la tierra poco a poco a lo largo de los años, pero también, como os he dicho, con enmiendas localizadas rápidamente para que haya sitios que se activen pronto, ¿no? Al final, la idea de estos cerros, ¿no? del arroyo, no es tanto imponer un paisaje, es decir, al hablar de bosque metropolitano no nos estamos imaginando que esto sea un vergel, ¿no? No es la idea, no tenemos el recurso de agua suficiente. Entonces, la idea del proyecto es muy sencilla, es atender a los hábitats existentes en el entorno inmediato y generar una tableta, ¿no? de estos hábitats y en función del recurso suelo que disponemos en ese sitio y en función del recurso agua que disponemos también, pues tener una paleta de diferentes hábitats que nos permitan irlos colocando en función de estos requerimientos, ¿no? Es decir, tenemos unos más fluviales, humedales, pero también tenemos algunos más singulares, como es el gipsícola, que es algo muy característico de la meseta castellana.
Y la segunda estrategia es la gestión sostenible del agua. Como os he comentado, es un sitio muy erosionado porque principalmente no hay cobertura y el agua cuando llueve pues se discurre rápidamente y se pierde, ¿no? Se va del ámbito. La idea del proyecto es intentar hacer todo lo contrario, es decir, recuperar el arroyo como traza histórica, ¿no? Por donde discurre el agua, pero también recomponer la subcuenca de este arroyo. Con el objetivo de que retener y que el agua esté el máximo tiempo posible en el sitio, ¿no? Tú también lo apuntabas antes, que una de las prioridades para poder instaurar un paisaje, ¿no? Un hábitat de forma natural, es que las condiciones de humedad estén el mayor tiempo posible en ese sitio. Entonces hay todo un sistema, ¿no? Como podéis ver en el esquema de arriba, mediante el sistema SUD, ¿no? El sistema de drenaje sostenible, que consiste en, a través de las cunetas de los caminos, balsas de retención, canalizaciones, balsas de infiltraciones, llevar la mayor cantidad de agua que discurre por estos cerros, ¿no? Que envuelven el arroyo, llevar la mayor cantidad posible de esta agua al cauce, ¿no? Al arroyo, y que esta agua permanezca al máximo posible en el arroyo antes de su vertido al Manzanares, que es el arroyo es el afluente de este río. Con esto, bueno, un poco la imagen que veis es conseguir que realmente lo que es el ámbito del arroyo sea un sitio con diferentes tipologías de bosque de ribera en función de recurso agua, ¿no? Bien, ahora pasaré a hablar de río Manzanares. Antes os he comentado la cantidad de infraestructuras, ¿no? que atraviesan el ámbito, ¿no? Aprovechando la condición propicia de la orografía de la vega del Manzanares, ¿no? Del valle. Otras infraestructuras que no se menciona tanto y que os quería traer ahora a colaciones son las plantas de tratamiento, ¿no? Son las depuradoras. En el ámbito, al ser el tramo final del río Manzanares de la ciudad, es el sitio donde se colecta, ¿no? Y convergen todas las aguas de saneamiento de la ciudad. Esto lo que supone es que es el sitio donde en apenas 5 kilómetros se disponen 3 de las 5 depuradoras que hay en la ciudad de Madrid. Es decir, es un sitio donde el impacto de estas infraestructuras es muy elevado socialmente, y esto se ve también reflejado, ¿no? En la renta per cápita de la ciudad, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Estaríamos en esta zona, como los barrios colindantes y que se encuentran al sur de Madrid son también los que tienen la renta per cápita más baja. Esto además se asocia con que son los barrios donde tienen menos superficie verde y tienen más carencia dotacional de equipamientos. Con lo cual, bueno, genera una gran desigualdad con el resto de la ciudad. Bien, ahora traigo a colación esto porque desde hace ya más de 10 años, el despacho tiene una línea de investigación respecto a la integración de las infraestructuras de saneamiento y las plantas de tratamiento. Este es un proyecto de investigación que consiste, bueno, el nombre es de Yamuna River Project, que consiste en la configuración de una infraestructura verde de la ciudad de Delhi en torno del río Yamuna. El río Yamuna, para la cultura india, es una diosa, que en su entrada, cuando entra a Delhi, lo que sucede es que existe un captador, ¿no? Todo el agua, todo el 100% del agua se coge y se lleva a la depuradora de tratamiento para poder ser tratada y sirva de consumo para la ciudad de Delhi. Y en su lugar, en este punto, hay un tributario que lo que echa es todo, bueno, parte del agua sucia de la ciudad. Como os podéis imaginar, la ciudad de Delhi no tiene un sistema de saneamiento de pluviales, y ese agua es toda la porquería que la ciudad genera, que tira a los canales, no tienen tuberías, tienen canales en el tejido urbano, y es un sitio donde se capta el 100% del agua del río para su consumo y se vierte este agua, ¿no? Es un sitio, bueno, espantoso, ¿no? Tan espantoso que en este lugar el porcentaje de oxígeno es 0, con lo cual quiere decir que la vida es 0, ¿no? Esto lo que nos hizo reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de estas infraestructuras, no solamente para tratar el agua, sino cómo condicionan, ¿no? El espacio y la calidad de nuestros ríos, ¿no? Al final, los ríos que atraviesan ciudades, muchos de ellos son totalmente artificiales, ¿no? Esto traído al río Manzanares y salvando las distancias, obviamente no estamos hablando que
el Manzanares se echa el agua sucia directamente, pero sí que el río Manzanares está regulado a través de una presa, que es el embalse del Pardo, que está situado aguas arriba, ¿no?, en el término municipal, y lo que hace es regular el flujo de agua del río. La cantidad, el 100% del agua, ¿no?, que sale del término municipal, el 80% de ese agua es proveniente de las plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Es decir, es agua regenerada. Y solo el 20% es agua que procede, ¿no?, abren las compuertas, es solamente agua que procede de la presa. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos sitúa en un escenario donde las ciudades, además de ser consumidoras, ¿no?, de agua, también somos productores de agua. Es decir, el agua que consumimos, desechamos, excretamos, tiene un proceso que es ir a una depuradora, se trata, se regenera y se vierte al río. Eso, en un escenario en el que las lluvias cada vez son más escasas, tiene mucho valor, ¿no? Y nos sitúa a las ciudades como productoras de agua, y por tanto estas infraestructuras que tienen un carácter monofuncional, ¿no?, que es el de limpiar agua, se les adquieren un papel singular importante, ¿no? Nosotros lo llamamos, en el concurso lo llamábamos los manantiales urbanos, ¿no? Son los nuevos manantiales del siglo XXI. Bien, bueno, esto es la depuradora de la China, que es esta que se encuentra, la primera que se encuentra en el ámbito. La depuradora de la China es la depuradora más antigua de España, con lo cual el MITER actualmente está desarrollando un proyecto de modernización que consiste principalmente en la compactación y optimización del proceso de depuración. Históricamente y vecinalmente hay una lucha para que se desplace esta depuradora más abajo, pero nosotros entendemos que este proyecto es una oportunidad para positivizar las infraestructuras, ¿no?, y principalmente esta depuradora. Positivizándola, ¿cómo? Es decir, con este espacio, ¿no?, que con la modernización va a haber una liberación de espacio que ya no va a ser utilizada por la depuradora. Lo que proponemos es integrar este espacio en el bosque metropolitano y que sea un sitio que acoja, ¿no?, el uso reclamado por la ciudadanía. Es decir, reutilizar todas las infraestructuras hidráulicas obsoletas como equipamientos, los espacios como espacio público, pero también parte de este espacio cedido devolvérselo al río, ¿no? Uno de los problemas que tiene el río Manzanares es que es un curso fluvial encajonado, ¿no? Está muy antropizado, está canalizado y por tanto es muy incisivo, ¿no? Es un espacio muy estrecho, y esto lo que provoca es que el bosque de ribera esté muy debilitado, casi no tiene sección para poder crecer. Entonces estos espacios, ¿no?, en cuanto que ganemos, serán importantes en el sentido de que podemos ensanchar, ¿no?, la sección del bosque, pero también podemos ensanchar el espacio de laminación del río, que es un poco también, ahora os explicaré más adelante. Paralelamente a la redacción del proyecto del bosque metropolitano, el ayuntamiento optó y ganó unos fondos de la Fundación Biodiversidad a partir de una idea nuestra, ¿no?, que es esta, la de positivizar las infraestructuras hidráulicas y llevarlas más allá de que sean elementos monofuncionales, ¿no?, que tengan solamente un cometido, que es el hidráulico, sino que sean multifuncionales, ¿no?, en el sentido de que incorporen otros aspectos diferentes más allá de los hidráulicos, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que englobaba este contrato, ¿no?, de la Fundación Biodiversidad era la positivización y naturalización de uno de estos aliviaderos. Este es el del tanque de tormentas de Abroñigales, que son unas grandes bocas, por aquí estaba antes, esta en concreto, que son estas grandes bocas de vertido de agua del sistema de saneamiento de la ciudad, ¿no? Y que lo que ocasionan es una perturbación, ¿no?, en el medio, es decir, genera una discontinuidad del bosque, una interrupción, una erosión también de la margen contraria y también una impermeabilización del entorno, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es pasar de esa imagen, ¿no?, que os he comentado ahora, a pasar a esta otra, ¿no?, que consiste principalmente en renaturalizar, ¿no? Este trabajo lo desarrollamos paralelamente con el CEDEX, con sus trabajos, bueno, con sus modelos de 3D, y al final obtuvimos la capacidad, ¿no?, de llegar a una solución que la
el vertido no tuviera esta mirada monofuncional, ¿no? de verter agua y dañar, ¿no? Como se puede ver arriba, sino que soltar el agua de forma más tranquila. ¿Esto cómo se consigue? Pues la idea principal era retrasar el punto de vertido, es decir, alejarnos del río. Aquí ya se puede ver, ¿no? que nos separamos y generar un gran colchón, ¿no? de disipación de agua. Es decir, esa agua sale a una velocidad bestial y lo que conseguimos ensanchando el cono de vertido es generar una zona de recepción del impacto y de laminación, ¿no? Y una vez que ya llega al cauce, pues llega de forma tranquila, ¿no? Es esto que veis aquí abajo, ¿no? Porque arriba el impacto en la otra orilla es importante, pero aquí se disipa antes. Y aquí viene otra vez a coalición el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, que se ve un poco reflejado en la sección transversal del proyecto, ¿no? De cómo se apuestan por soluciones duras al inicio, ¿no? Para recibir el primer impacto, pero cada vez se van sustituyendo estas soluciones por medidas más orgánicas, naturales, que van también ralentizando la velocidad del agua hasta que llega ya al vertido al cauce, que es de forma tranquila. Y incidir también, ¿no? en la idea de que con esto conseguimos darle más espacio al río. Es un proyecto que está en ejecución ahora, se estima que se acabará el próximo año y es totalmente un proyecto piloto, es decir, está teniendo una acogida a nivel internacional brutal, porque nunca se ha hecho algo parecido. Es la primera vez que una infraestructura monofuncional, ¿no? que está pensada solamente desde el aspecto de vamos a sacar el agua lo más rápido posible del sistema de saneamiento, pues incorpore todos estos aspectos ambientales, ¿no? Con esto que conseguimos, ¿no? Con la liberación de espacio en la depuradora, con la naturalización de estos puntos de vertido, es pasar de esta imagen, ¿no? de un río angosto, estrecho y débil, a buscar aquellos espacios de oportunidad donde podemos darle espacio, ¿no? Ensanchar la sección de río y generar estos espacios de laminación que vendrán acompañados también por la restauración de vegetación de ribera. Van un poco en la línea de la actuación que luego os comentaré también de renaturalización de Madre Río, ¿no? que ha tenido a cabo en los últimos años. Y ahora, por último, pasaré ya a la estrategia. Pasaré bastante rápido, no sé cuánto tiempo me queda ya, no sé cuánto llevo. 40 minutos. 40, muy bien. Es un documento que también redactamos conjuntamente con la naturalización de los aliviaderos. Están dentro del paquete de los mismos fondos. Y es a raíz de estudiar la parte sur del río Manzanares, ¿no? que habéis visto anteriormente, nos encargaron que hiciéramos un plan estratégico, ¿no? extrapolando todas estas ideas y soluciones que estamos planteando en el tramo sur, pues ver cómo se podía extrapolar este concepto de infraestructura verde a todo el recorrido del río Manzanares a su paso por el término municipal de Madrid. En total son 29 kilómetros, desde la presa del Pardo hasta el término municipal de Getafe. Y aquí comentar un poco, vuelvo casi al principio, ¿no? A través de la conversación, ¿no? De cómo el río Manzanares era un recurso vital al inicio, ¿no? De cuando Madrid era una villa, ¿no? Y cómo era un espacio utilizado por la gente, ¿no? Hay, bueno, imágenes pictóricas, ¿no? Que recrean estos momentos como la Pradera de San Isidro, que son las fiestas de Madrid, pero también era un sitio donde tradicionalmente bajaban la gente, ¿no? A lavar sus ropas y atender. Y también, obviamente, que los madrileños no tenemos playa y, por tanto, era el sitio donde en verano se podía ir a refrescar. Pero esto también hubo un cambio, ¿no? Paradigma en un momento. En 1970 se decidió, por el riesgo de inundación, se decidió construir la presa del Pardo, que es la que os he comentado antes, que no tenía una función de almacenaje para abastecimiento, sino que tenía una función de laminación, para evitar que Madrid se inunde. Se construyó la presa, pero también vino acompañado de la canalización. ¿La canalización para qué? Para que hubiera un aprovechamiento urbanístico de las orillas del río. Se canalizó, pero también se construyeron una serie de represas que están secuencialmente en el tramo urbano y lo que permite es convertir un río natural en una piscina, ¿no? Y esto también vino acompañado en años siguientes con la construcción de la M30 y todas las calles circundantes, con la idea, ¿no? que se tenía entonces, ¿no? De que la modernidad a nuestras ciudades la traía el vehículo, ¿no? Es decir, una ciudad, cuanto más vehículos tenía capacidad de absorber, pues más moderna era, ¿no?
ahí abajo ves una sección, ¿no? de la canalización de cómo totalmente se pervirtió, ¿no? Y se perdió el río. Y luego hubo otro momento, ¿no? Que es la construcción del Mar del Río en 2011, ¿no? que vino a revertir un poco esta situación a nivel urbano con el soterramiento de la M30. ¿no? Se consiguió la recuperación de la fachada fluvial. Es decir, mucha gente en Madrid no es consciente de que la ciudad tiene un río. Ahora sí que con el paso de los años se empieza a tener ya esa idea de que la gente puede ir al río a pasear. Pero aquí hay un componente también, ¿no? que ha entrado en los últimos años, ¿no? que viene a raíz del 2015, ¿no? con el Tratado de París y con el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? de la Agenda 2030, y que viene a suplir un poco las carencias que tenía el proyecto de Mar del Río, que si bien era una actuación muy potente urbana y desde el punto de vista del ciudadano, pero tenía esa pata, ¿no? coja, que era la ambiental. Entonces, se puede ver cómo es interesante ese gráfico, ¿no? Como a partir de este momento de que las instituciones empiezan a creer la política de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se han ido llevando algunas actuaciones, una de ellas es esta del bosque metropolitano que os he comentado, pero seguramente la más significativa es la renaturalización del tramo urbano, ¿no? que es un proyecto muy sencillo que se produjo en 2016, que consistió principalmente en abrir las presillas, estas que os he dicho. Estas presas que hay contiguas en el tramo urbano se abrieron y, por tanto, hay un curso continuo, no mucho, pero hay un flujo de agua continuo que con pequeñas intervenciones también de plantación se ha conseguido naturalizar de esta forma. Esto ha evolucionado de forma natural impresionantemente. Vamos, es un espectáculo ahora mismo el tramo urbano. Obviamente el encajonamiento se ha seguido manteniendo porque urbanísticamente era imposible, inviable. Y aquí comentando la importancia pues entonces de Río Manzanares como un eje vertebrador de la infraestructura verde de la ciudad, ¿no? Complementando al gran anillo verde, ¿no? que sería el bosque metropolitano, y que permite, ¿no? seguramente es el principal eje que permite la conexión de Madrid ecológicamente tanto con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares como con el Parque Regional del Sureste, aunque es un pequeño hilo, pero tiene esta capacidad, y luego también de agregar otros espacios verdes como es la Casa de Campo o el Pardo, ¿no? Bien, bueno, os voy a explicar muy brevemente ya la estrategia. Desde un primer momento entendimos que la estrategia tenía que tener una mirada holística, que no tenía que ser monofuncional, y por tanto decidimos realizar toda la estrategia a lo largo, ¿no? que versaran en tres conceptos, ¿no? Y toda la explicación de la estrategia va en función de estos tres conceptos, ¿no? que es la hidromorfología, la ecología y lo social. En cuanto a la hidromorfología, aquí se tratan temas como la erosión, la estabilización de taludes, el arrastre de sedimentos, la geoforma, la inundabilidad. En cuanto a la ecología, se trata sobre todo la conectividad ecológica, el estado y estructura de la vegetación de ribera, ¿no? Y también el debilitamiento, ¿no? Las barreras que generan estas infraestructuras, como existen discontinuidades. Y luego, desde el aspecto social, se trata sobre todo el tema de la conectividad y continuidad longitudinal, pero también aquella accesibilidad y transversalidad, ¿no? de acceder al río. El sistema del río, pero es cierto que al ser un cauce tan clavado e incisivo es muy difícil la relación, ¿no? física de la persona con el río porque se encuentra clavado. Luego existe, bueno, el documento tiene una caracterización, un análisis, ¿no? de estos tres aspectos. La hidromorfología, ¿no? que se entiende que es un río bastante antropizado, donde discurre principalmente entre muros, pero que en las periferias sí que se abre un poco más de la sección, pero sigue encajonado, ¿no? incisivo. Desde el punto de vista ecológico, ¿no? de ver, ¿no? el estudio de ver las potencialidades de poder agregar piezas verdes colindantes, pero ver también cómo afectan estas discontinuidades, estas grandes carreteras, autopistas, nudos, cómo afectan a la intersección del bosque.
Y luego la permeabilidad social, ¿no? Entendiendo que sí que la parte urbana está muy bien conectada, ¿no? A lo largo y transversalmente, pero que esto según te alejas hacia la periferia, pues empieza a ser más complicado, ¿no? Desde un principio y viniendo de otras experiencias en otros planes directores, entendíamos que el documento no tendría que ser solamente un marco estratégico, sino que tenía que ir más allá, ¿no? De que realmente fuera una herramienta útil para la administración local y no solamente quedarnos en líneas estratégicas y acciones, sino pensar también en intervenciones, ¿no? Intervenciones y lugares de oportunidad. Al final, el alcance fue definir 14 líneas de estrategias entre los tres conceptos. Pues la idea principal no es tanto revertir o la idea imaginaria de vamos a recuperar el río como era originalmente, cosa que es absurdo, no tiene sentido, sino de potenciar, ¿no? De regenerar y revitalizar el cauce. Por último, ¿no? de estas 14 líneas estratégicas salieron 119 acciones que luego se traducían en intervenciones y que lo que decidimos es, bueno, generar unos mapas. Decidimos dividir el río en tres ámbitos, el ámbito Río Alto, el centro y el sur, y dividirlo en 15 tramos, ¿vale? Cada tramo en la estrategia tiene una ficha donde se indican todas las intervenciones que se pueden dar y una categorización de posibilidad, no de mejora, no tanto de la hidromorfología, la ecología y de los océanos. Y ya por último, para concluir, ¿no? Son conceptos que vienen, ¿no? reflejados en la estrategia, pero que vienen a recoger todo el bagaje de despacho en los proyectos anteriores, ¿no? que son estas ideas, ¿no? de pasar de infraestructuras grises a infraestructuras verdes y azules, ¿no? Sobre todo en esta idea de regenerar a través de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Del potencial de la mejora de la hidromorfología para darle más espacio al río, que la vegetación funcione realmente como un filtro vegetal, ¿no? De tamización de las crecidas y de la conexión de los verdes, ¿no? de la permeabilidad ecológica. Y también la idea, ¿no? de entender el río también como un eje vertebrador de conexión urbana, ¿no? de ser un elemento de pegamento dentro de la ciudad, tanto bueno, de memoria como socialmente. Es un mapa ya resumen de todas las actuaciones que se consiguieron. Al final, políticamente interesa mucho dar números, ¿no? El tema de los indicadores es un reflejo, ¿no? de